Hoy día me toca un tema, hermanos, un poco complejo, pero muy hermoso. En Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9. Nos ponemos en pie, hacemos una oración. Mi hermana Catalina, de ahí mismo, una oración por la palabra. Mi hermana. Padre, vamos a tu presencia. Amén, Señor. Para agradecerte, Señor, por los reunidos, a pesar de las diferentes situaciones que tenemos. Amén, Señor, amén. Para poder escuchar tu palabra, Señor, la palabra que nos abra nuestra vida, Señor amado, que edifique, Padre, nuestro caminar, Señor amado. Te pedimos, Padre, en esta noche que estamos sacando toda la distracción de nuestra mente, Señor. Saque, Padre, todo lo que nos empañe, Señor, poder entender tu palabra. Sí, Señor. Saca toda confusión de nuestra mente, Señor, también para poder estar en comunión, Señor, con las palabras, Padre, con los pies. Amén. Gracias, Te Señor. pedimos, Padre, que sea usted por nuestro predicador, Señor amado, que sea usted utilizando, Señor. Sí, Señor, amén. Amén. Gracias, Señor. Entender y para que Él pueda explicarlo, Señor, por palabras entendibles, Señor, a los entendimientos, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga a nuestro hermano. Amén. Bien, vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 9 del verso 6 adelante. Dice así en el nombre del Señor: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún ni nacido, leí mal, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén. De ahí sigo leyendo lo que me queda de tema. Hermanos, el hermano Luis comenzó el capítulo 9 la semana pasada hablando del gran dolor que tenía Pablo en su corazón, porque su nación no se había convertido, y él dijo a él: deseara ser yo maldito, ¿cierto?, a cambio de que ellos lleguen a la salvación. Pero sabemos que eso que dice el apóstol Pablo es un deseo que es imposible de cumplir, porque en los capítulos anteriores había hablado de la seguridad de salvación. Y lo que está expresando es, hermano, que él, siendo también judío, llegó al camino del Señor, ¿ya? Pero su nación no había llegado al camino del Señor. Teniendo su nación toda la revelación previa que tiene Israel, hermano, de un Dios todopoderoso, un Dios que se revela a ellos con milagros gigantescos, ¿cierto? ¿Qué nación hay?, le dice Dios a Israel. ¿Qué nación hay que tenga un Dios como tiene Israel? Que lo libre como lo libra Israel. ¿Qué nación hay?, ¿cierto? Que tenga un Dios poderoso que haya abierto las aguas del Mar Rojo, ¿cierto? Que haya, hermanos, puesto una nube para darle sombra de día e iluminarnos de noche, un torbellino de fuego para defenderlo, que haya provocado 10 plagas en Egipto para hacer salir a su pueblo, que los haya llevado por el desierto, hermano, a millones de personas, dándoles de comer, dándoles de beber y llevándolos hacia la tierra de Canaán. ¿Quién cuenta lo que cuenta la nación de Israel? Nadie, solo ellos.
En Deuteronomio capítulo 7, enseña la escritura ahí, no son ustedes, dice, la nación más fuerte. No los escogí porque eran los más fuertes, o voy a usar palabras mías, no los escogí porque eran los más bellos, o eran físicamente fuertes, o eran la nación más inteligente de esta tierra, las lumbreras de este mundo. No, los escogí para mostrarles a ustedes mi gloria, mi misericordia. ¿Cierto? Por eso escogió Dios a Israel. Ahora, hermanos en el Señor, Dios escogió a Israel, pero hoy Israel no le sirve como nación. No le sirve como nación. Cuando Cristo vino, escúchenme con atención lo que voy a decir, está siendo grabado, así que lo van a escuchar. Dios tiene un plan profético para Israel. Dios tiene un plan profético para la nación de Israel. Este plan profético es que todo Israel venga a la salvación como nación. Que todo Israel venga a la salvación como nación. Y en este plan profético, Israel va a tener que venir con dolor a las plantas del Señor y reconocerlo como su Señor y Salvador. ¿Ya? Pero este plan profético está interrumpido momentáneamente. ¿Me están siguiendo? Este plan profético está interrumpido momentáneamente, hermanos en el Señor, por la iglesia. Este plan se interrumpió por la iglesia. A esta doctrina que estoy expresando se le llama la doctrina dispensacional, ¿ya? Que Dios tiene distintas épocas y distintas dispensaciones en las que ha ido actuando con el ser humano. Pero tiene dentro de estas dispensaciones un plan para el mundo y un plan para Israel. Imagínense una nación tan pequeña en el Medio Oriente, ¿cierto? Tan pequeña versus todo el resto del mundo. ¿Cuánto ama Dios a Israel? No estamos hablando del continente americano versus los otros continentes, no. Estamos hablando de una cantidad minúscula de seres humanos que componen Israel versus todos los miles de millones del mundo. Eso muestra cuánto Dios ama a Israel. ¿Ya? Lo otro es que al venir Cristo, hermanos en el Señor, y ellos rechazarlo porque lo rechazaron como el Mesías prometido, lo rechazaron, hermanos, se activó, hermanos, lo que los hermanos antiguos decían, para ser más gráfico, Dios dejó de ver a Israel y se volvió hacia los gentiles. ¿Me entiendes? Y hoy Dios ve a los gentiles, pero va a llegar el momento en que Dios se vuelva nuevamente a Israel. ¿Amén? Ya. Entonces, la doctrina dispensacional va explicando esto. ¿En qué dispensación estamos hoy? En la dispensación de la iglesia. ¿Ya? De la iglesia. Yo no le llamo la dispensación de la gracia, porque la gracia de Dios ha estado siempre. Le llamo la dispensación de la iglesia. ¿Cuál es la dispensación que viene? Es la dispensación, hermano, de la gran tribulación y los hechos futuros que vienen. ¿Ya? Ahora, es muy importante explicar lo que estoy explicando. Otra cosa. Somos pocas las iglesias dispensacionales. Ya, somos pocas las iglesias dispensacionales. Por lo general, la iglesia pentecostal es dispensacional. ¿Ya? La iglesia pentecostal en términos generales es dispensacional. Pero la iglesia pentecostal, hermanos, está creciendo ahora, pero las iglesias históricas no son dispensacionales. Las iglesias históricas tienen otro sistema de doctrina que se llama el pacto, la doctrina del pacto. ¿Ya? En la doctrina del pacto no esperan a Cristo en el arrebatamiento, ni creen, escuche esto, en la doctrina del pacto no creen que Israel vaya a ser salvo, sino que ellos dicen que la iglesia ahora es el Israel de Dios y que Dios ya no tiene nada más que ver con la nación de Israel. ¿Ya? ¿Quiénes están en esa línea? Sugel Michelén, ¿cierto? Sugel Michelén, están varios.
Nosotros los que más escuchamos a quienes son Sugel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur, Paul Washer, ¿cierto? Es bueno que nosotros sepamos qué doctrina expresan ellos. Sugel Michelén tiene la doctrina del pacto, ¿ya? Él defiende la doctrina del pacto. Miguel Núñez no defiende ninguna doctrina a brazos cruzados, no defiende ninguna. Él dice que escatológicamente, es decir, en la doctrina del fin, es progresista o progresivo. ¿Por qué? Porque ellos no adhieren a ningún tipo de doctrina escatológica al 100%. Miguel Núñez. John MacArthur es dispensacional, hermanos, en su doctrina y su iglesia, dispensacional, y escatológicamente es, hermano, futurista. ¿Qué significa esto? Que él no es dispensacional, hermano, completamente, sino que toma parte de esas cosas, las más importantes, y las enseña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le hago toda esta explicación? Porque los hermanos tienden a confundirse cuando escucha a un Sugel Michelén predicar Romanos 9, cuando escucha a John MacArthur predicar Romanos 9, cuando escucha a Núñez predicar Romanos 9, y cuando escucha a este otro lado que es Samuel Pérez Millo, hermano, y toda esa línea de enseñanza, Samuel Pérez Millo es dispensacional, ya como nosotros, dispensacional. Por lo tanto, la interpretación bíblica de Samuel Pérez Millo, de Francisco La Cueva, de Ironside y de muchos como ellos es dispensacional. Y es muy parecida a la línea que nosotros tenemos. ¿En qué somos distintos con Samuel Pérez Millo? Nosotros, en que nosotros, hermanos, somos continuistas, es decir, creemos que los dones del Señor siguen operando el día de hoy. ¿Cierto? Y así, no es la clase, es una clase para mostrar cada uno, pero quería mostrar que en estos capítulos claves como Romanos 9 es donde podemos distinguir claramente qué doctrina tiene cada uno a la hora de interpretar cada uno Romanos 9. Sugel Michelén dirá que en Romanos 9 que habla solamente del plan salvífico de Dios y de la soberanía de Dios y que no hay nada más que sacar del pasaje, que Dios es soberano y que trae al hombre y que hay una gracia irresistible que el hombre no puede hacer nada contra eso. ¿Cierto? John MacArthur dirá de Romanos 9 que Dios está escogiendo a Israel, pero que en el modo de escoger a Israel está mostrando también su forma, hermano, de realizar el plan de salvación con el hombre. Es decir, que lo que Dios hace con Israel es un modelo de salvación también en menor escala con cada individuo. No sé si me explico. Estoy cumpliendo lo que pidió mi hermana en la oración, de hacerme entender. ¿Cierto? Samuel Pérez Millo dirá en Romanos 9 que Dios está hablando a Israel, ¿ya? Aquí en Romanos 9 está hablando del plan de cómo escogió a Israel, hermanos en el Señor, y que ese es el centro de la predicación. Necesitaba dar toda esa explicación. Amén. Ahora vamos a nuestro tema. La palabra del Señor dice acá, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué significa esto que no que haya fallado? Pablo está hablando de que son una nación escogida y que tienen muchas maravillas de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, si es una nación escogida, si es una nación, hermano, que Dios tomó y que de esa misma nación desciende Cristo, ¿cierto? Y que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasó entonces con esa nación? Si es una nación tan, hermano, celeste a los ojos de Dios. ¿Fallaron los planes de Dios entonces? ¿Cierto? Y aquí Pablo está nuevamente hablando con un interlocutor imaginario que sucedió en los primeros capítulos de Romanos. ¿Se acuerda? Que cuando Pablo hablaba en los primeros capítulos como que hablaba con otra persona. Aquí nuevamente Pablo está teniendo un diálogo con otra persona imaginaria. Y la otra persona le dice esto. ¿Pero qué pasó entonces? Si era Israel tan escogido, ¿qué pasó? Y Pablo le dice, no que la palabra de Dios haya fallado.
La palabra de Dios no ha fallado. Las promesas de Dios no han fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Abraham tuvo 8 hijos, no sé si ustedes sabían. Abraham tuvo 8 hijos. Entonces, si Abraham tuvo 8 hijos, ¿por qué era tan importante Isaac? ¿Por qué cree usted? Porque Isaac era el hijo de la promesa. ¿Me entiende? Isaac era el hijo de la promesa, hermano del Señor. Ya Sara era la que no podía tener hijo, en su vida no pudo tener hijo, y era más improbable aún que en su vejez pudiera tener hijos, si no lo pudo tener en su juventud, improbable era que lo tenga en su vejez. Pero el Señor dice que les iba a dar, y cuando Sara tenía 90 y tantos años, hermano, queda embarazada de Isaac. Abraham tenía como 100 años. ¿No es así? Y este es el hijo de la promesa. Pablo dice a los Gálatas que también es, hermano, el hijo de la libre. ¿Ya? Que Isaac es hijo de la libre. Hablando en términos espirituales. Entonces, no todos los hijos de Abraham son parte de la descendencia espiritual, sino solamente Isaac. Isaac tuvo a su esposa Rebeca. Rebeca también era estéril, ¿cierto? Isaac oró al Señor y dice la Biblia, y esto es interesante, dice, y de un hombre Dios les dio 2 hijos. ¿No entiendes? ¿Por qué dice y de un hombre? Porque eso es como obvio, ¿cierto? Y de un hombre Dios le dio 2 hijos. Lo que quiere decir es que de entre 8 hijos que tuvo Abraham, Dios escogió 1. Pero de un hombre nacieron 2 hijos. Y de esos solo uno era, hermano en el Señor, el descendiente de la promesa. Y el descendiente de la promesa era Jacob. ¿Cierto? Entonces, vemos aquí. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Cierto? Y parece que aquí el interlocutor dice, bueno, pero esto es injusto. Aún no habían hecho ni bien ni mal. ¿Cómo iban a hacer bien y mal, hermanos, si estaban en el vientre de su madre? ¿Y actuó qué? La elección. Actuó la elección. Estos capítulos, el capítulo 9 de Romanos, el capítulo 10, el capítulo 11, está hablando de Israel. El maestro bíblico Ironside dice lo siguiente: en el capítulo 9 habla del Israel pasado y el plan de Dios, en el capítulo 10 habla de Israel actual y el plan de Dios, y en el capítulo 11 habla de Israel futuro y el plan de Dios. Muy bien resumido, es tal cual. Aquí estamos viendo cómo Dios escogió a Israel. En el 10 vamos a ver qué es lo que tiene que hacer Israel, y en el 11 vamos a ver qué hará Dios con Israel. ¿Cierto? ¿Y cómo Dios escogió a Israel? No lo escogió por lo que Israel hizo, lo escogió por decisión propia, porque ese es Dios. ¿Me entiendes? De ahí viene la elección. No porque a Jacob era más vivo, en términos chilenos, ¿cierto? Que Esaú, porque que era más vivo, ¿cierto? Pero no lo escogió Dios por eso. Lo escogió porque en su plan soberano ya lo tenía escogido. Amén. Sin que ellos hayan hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Qué pues diremos? ¿Es injusto Dios por eso? Porque escrito está, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Hay teólogos que dicen acá que aquí no está hablando de elección, sino que está hablando de que Dios, después que vio actuar a Jacob y vio actuar a Esaú, amó a Jacob y aborreció a Esaú. No, dice claramente, no habían hecho ni bien ni mal. Está hablando claramente de una elección soberana. Y yo agrego, fuera del tiempo, como dice, hermanos, también lo dice Efesios 1:3, en las regiones celestiales. Allí nos bendijo. Y aquí está hablando de la elección. Y hay quienes dicen que Dios está hablando de la elección de Israel como nación para Él. No, hermano. Está hablando de la elección de Israel para salvación. Escúchenme bien. Más adelante vamos a aclarar unos puntos aquí. Pero aquí está hablando de la elección de Israel para salvación. Entonces, dice acá, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Samuel Peremillo dice de este texto, hermanos, que aquí aborrecí no tiene el mismo significado que tiene en otros textos, porque aborrecer significa odiar. ¿Ya? Aquí aborrecer, dice Samuel Peremillo, tiene el mismo significado del texto de Mateo, cuando el Señor dice que no aborrece padre y madre, ¿cierto? No es digno de mí. No es aborrecer, sino el que ama menos. O el que no le da el primer lugar a Dios. ¿Me entiende? Por ejemplo, el que no le da el primer lugar a Dios, sino que se lo da a su padre y a su madre, no es digno de él. ¿Cierto? Y acá, porque a Esaú amé menos y a Jacob amé. O a Esaú no lo escogí, pero no lo odié, sino que en el plan de elección estaba Jacob. ¿Se entiende lo que digo? Porque si yo digo a Jacob amé y a Esaú odió, no tendría, hermano, en el Señor justificación el texto. ¿Me entiende? Porque estaría el Señor odiando a alguien sin haberlo conocido, y alguien me va a decir, pero que lo conocía de la eternidad. Sí, pero es que el texto no dice así. Simplemente, el texto dice que amó más a Jacob y que lo escogió. Amén. Ya, sigo. ¿Qué pues diremos? 14. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Pablo, aquí con sus ejemplos de correr, no depende aquí del que corre, ¿cierto? Dice Zacarías, no es la carrera de los que corren, ni de los ligeros, sino del Espíritu Santo, ¿cierto? Acá, hermano, usa la palabra misericordia por primera vez en el libro. No se había usado antes, se usaba gracia, la gracia del Señor, la gracia del Señor, y aquí aparece la palabra misericordia. Y dice, yo tendré misericordia. ¿De quién tendré misericordia? ¿De dónde viene eso? Cuando Moisés estaba hablando con Dios y Dios le dice a Moisés, porque habían hecho el becerro de oro, por ejemplo, y le dijeron al becerro, Israel, aquí tus dioses que te sacaron, ¿cierto? Y el Señor se enojó y le dijo, voy a destruir a este pueblo, ¿cierto? Voy a destruir a este pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? No, Señor, ¿qué van a decir las naciones vecinas? ¿Cierto? Si tú vas a hacer eso, ráeme de tu libro, le dice Moisés. ¿Y qué le dice el Señor? Al que pecare, a este ráeme. Y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Ninguno de ellos se merecía la misericordia, hermanos. De eso se trata la misericordia, ninguno. Pero Dios tuvo misericordia de un grupo de israelitas. Ahí. Y siempre tuvo misericordia de un grupo de israelitas a través del tiempo. Y ahí se mostraba, hermano, en el Señor. Así que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, no es que Dios ande arbitrariamente porque Dios endureciendo corazones. No, Dios sabía de antemano que
Faraón iba a endurecer su corazón. Y si ustedes leen con mucha atención esos pasajes desde el capítulo 4 del Éxodo hasta el capítulo 14 del Éxodo, sé que son 10 capítulos que hay que leer, pero si usted los lee con mucha atención, va a encontrar que 5 veces Faraón, dice la Escritura, y endureció su corazón, tal como había dicho Jehová. Y endureció su corazón. A la sexta vez, el Señor dice, y yo he endurecido su corazón. Pero si usted lee los capítulos, todos del 4 al 10, va a encontrar 7 veces que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, y 5 veces que dice que Faraón endureció su corazón. ¿Qué significa esto? Dios está recalcando que el corazón de Faraón era duro. Y como estuvo obstinado en su dureza, Dios lo entregó en su engaño. ¿Me entiende? Dios lo entregó en su engaño porque la Biblia dice que aquel que no quiere ver la verdad, Dios envía un espíritu de engaño para que se regocije en el engaño y no vea la verdad. ¿Me entiende? Pero no que Dios provoque el pecado en el corazón del hombre. Lo que Dios está mostrando es la dureza del corazón del hombre. Y que no le permite en determinado momento venir al arrepentimiento, porque según Dios no lo merece. ¿Me está escuchando lo que digo, cierto? Ahora, si usted lee del 4 al 10 de nuevo de Éxodo, va a encontrar que Faraón se hizo el arrepentido como 5 veces. Ahora sí, ora Jehová tu Dios, ¿cierto? Cuando vinieron los granizos, ora Jehová tu Dios porque nos está destruyendo. Y Moisés le dice, dime, ¿a qué hora quieres que se detengan los granizos? Mañana. Y oró a Jehová. Y te digo esto, le dice Moisés, para mostrarte que Dios es grande y poderoso y puede hacer lo que Él quiera. Mañana se acaban los granizos. A la otra plaga, no, si ahora sí. Nunca se arrepintió, no. Aún con su hijo muerto no se arrepintió. Y Dios esto lo sabía. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Quería explicar eso porque Dios no es arbitrario, porque alguien puede decir, entonces Dios anda endureciendo a la gente para que no vengan a Él. No, hermano, cada ser humano es responsable de su pecado. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí está el interlocutor, ¿cierto? Oye, momento, pues Pablo, momento. Si Dios endureció a Faraón, entonces Dios es el culpable. Sí, pues. ¿Cómo me dice que Dios está libre de polvo y paja si Él endureció el corazón a Faraón? ¿Cierto? Y aquí Pablo, me hubiese gustado que le haya puesto nombre a su interlocutor. ¿Sabe lo que dice Sugel Michelin de este interlocutor? Si lo quieren buscar, búsquenlo. Dice que es un arminiano. El interlocutor dice que es un arminiano que le alega. Hermanos, aquí dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y no es ese el argumento nuestro muchas veces de decir, bueno, pues si Dios hace lo que quiere, ¿cierto? ¿Y para qué vamos a orar? Algunos dicen, ¿para qué vamos a orar? Si al final Dios va a hacer lo que Él quiera, ¿cierto? ¿O para qué le voy a predicar a ese si Dios no lo va a salvar? Pero hay algo que ellos no saben. Primero, que Dios a ningún ser humano le ha revelado quiénes son los salvos, ¿cierto? Y segundo, que nos mandó a predicar. Y tercero, que cada ser humano es responsable de su pecado y que Dios conoce el corazón del hombre. Amén. 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Primero, dice,
Más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques? Entonces, ¿puedo yo discutirle a Dios? Me parecen injustas algunas cosas que hace Dios, y yo tengo que ser honesto, sí, me parecen injustas, pero tengo que decir que mi justicia, ¿cuánto mide? ¿Centímetros ante la cantidad de kilómetros de la justicia de Dios? ¿Cierto? Por eso me parecen injustas algunas resoluciones de Dios. Entonces te voy a decir, ¿verdad, pastor? Usted piensa así, y usted también. Cuando leamos la Biblia y encontramos en el Antiguo Testamento que Dios actuó y que hermano le quitó la vida a tales personas, y yo digo, yo no lo hubiese hecho así. ¿No le ha pasado a usted? Pero mi justicia está manchada por el pecado. ¿Quién soy yo para discutir con Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios no es así? ¿Cierto? ¿Quién soy yo para discutirle a Dios? Señor, ¿por qué salvaste a este? Si este no lo merecía. ¿Cierto? Y acá hay una lista de gente moralista que se porta bien y hace todas las cosas bien y no es salvo. Y trajiste, Señor, un montón de delincuentes de la cárcel y los convertiste. ¿Qué injusticia más grande? Esto es lo que le dice. Esto es lo que alega este interlocutor. ¿Cierto? Lo alega. Pero ¿cómo? Si Dios hace lo que quiere, entonces no hay justicia. Claro que hay. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque este moralista que hace todo bien a los ojos de otro ser humano, ante Dios su corazón está expuesto. Y este otro que es un delincuente y que no ha ocultado su maldad, Dios lo transforma y hace de él una criatura nueva. Este otro nunca ha querido venir a Dios porque es bueno. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Que uno de los pecados más grandes es la incredulidad. Por lo tanto, el que se cree bueno es tan culpable ante Dios como el que abiertamente dice que es malo. Entonces, Dios hizo vasos. Escuchen lo que dice acá. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sabe lo que? Usted no sé si alcanza a notar lo que dice aquí. El Señor dice que usted y yo somos vasos de honra. Y que los que son como Faraón son vasos de deshonra. Que los hizo del mismo barro. ¿Me entiende? Nos hizo del mismo barro. Y el Señor nos tiene como vasos de honra. Y cuando yo leí eso me emocioné, hermano. Increíble. Increíble, porque de la misma tierra Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra. De hombres y de mujeres que se han revelado de toda la historia de la humanidad contra Dios y se seguirán revelando. Y cada vez que llegamos, hermano, al culmine de todo lo que Dios planeó, van a haber miles y miles de millones que van a estar contra Dios. Y Dios ha esperado en su ira para destruir esos vasos de deshonra. Y en la espera va levantando vasos de honra. ¿Entiende? Eso es Dios. Ahora digámosle que es injusto. Digámosle que es injusto ahora. Señor, pero es injusto. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Sabía lo que significa la Pascua? La Pascua sucede en la última plaga de Dios a Egipto. ¿Cierto? Y el ángel de Jehová iba a pasar y iba a dar muerte a todos los primogénitos. ¿Cierto? Pero, no sé, hermanos, allí el Señor le dice, haz en tu dintel una marca con la sangre del cordero que vas a sacrificar. Esa sangre simbolizaba ¿qué? La sangre de Cristo. Y cuando pase el ángel y vea los dinteles marcados, pasará por encima. Pasará por encima.
y avanzará hasta la otra casa y va a haber marcado, pasará por encima. Esa palabra en hebreo es pesaj. Pesaj, pasar por encima. Y nosotros la traducimos como Pascua. Y cuando nosotros decimos Pascua, vamos al rito de Pascua, pero no entendemos que ahí, hermano, ese cordero ya había pagado por la muerte de ellos. ¿No entiende? Aquí es lo mismo. Aquí se nos está pasando por encima la justicia de Dios. ¿No entiende? Se nos está pasando por encima porque el Cordero de Dios ya pagó, hermano, por nuestras vidas. Entonces, es maravilloso lo que enseña la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que decir, amado hermano, tenemos que decir que es injusto. El Señor les bendiga. Seguimos. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Somos vasos de misericordia. El Señor les bendiga. Significa, de nuevo, misericordia se le da al que no la merece. Somos vasos de misericordia. Nunca merecimos nosotros ser vasos de misericordia. Amén. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios, el que hermano, provocó a celo a Israel con los gentiles. De nuevo lo digo, Dios provocó a celo a Israel con los gentiles, es decir, con nosotros. Dios los provocó a celos. Porque Israel actual, amado hermano, Israel actual yo creo que es la nación que más ateos tiene. No sé si puedo estar equivocado, a lo mejor soy exagerado. Hay un grupo de judíos que sigue, hermano, las leyes judías, ¿ya? Hay un grupo de judíos allí que sigue las leyes judías. Hay otro grupo de judíos que es mesiánico, que son los mínimos, ¿cierto? Y hay otro grupo, pero la nación como nación es atea. David Ben-Gurión dijo, hermanos, el 14 de mayo de 1948, en su discurso para inaugurar la nueva nación de Israel, dijo estas palabras, David Ben-Gurión: ningún Dios nos ayudó para llegar hasta este día. Ningún Dios nos ayudó para ser nación. Es tremendo. Hay quienes dicen y hay testimonios de que David Ben-Gurión en lo último de sus días conoció a Cristo. No lo sé. Espero que sea así. Pero si es verdad que conoció a Cristo, se tiene que haber arrepentido mucho de esas palabras. Porque es precisamente Dios que los llevó a ser nación. ¿Cierto? Porque así está la nación de Israel. Porque la nación de Israel, y ahora vamos a hablar de la nación de Israel, ¿ya? La nación de Israel fue dejada, comillas, no abandonada, dejada de lado por Dios para mirar a los gentiles y provocar a celo a los gentiles. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Y aquí hago un paréntesis. Yo sé que está un poco técnico este mensaje, pero hago un paréntesis. Los antiguos israelitas no pudieron entender las profecías bíblicas porque habían dos líneas paralelas de revelación en cuanto al Mesías. Amén. Habían dos líneas paralelas de revelación en cuanto al Mesías. Una línea decía que el Mesías venía justo, salvador y humilde, el siervo sufriente de Isaías 53. La otra línea decía, he aquí nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿cierto? Y los impíos arderán como estopa. Porque viene con su espada y juzgará con vara de hierro. Entonces, bueno, ¿y cuál de los dos es? Si uno dice que viene humilde y sufriente, que va a entregar su vida por mucho, y otro dice que viene glorioso. Los judíos no lo pudieron entender. Y cuando vino Cristo, habían optado como nación por el Mesías
guerrillero, por hermano, guerrero, más que guerrillero, guerrero, ¿cierto? Pero el Mesías guerrero y no lo vieron. Vieron al siervo sufriente. ¡Qué terrible! ¿Sabe lo que dice César Vidal con respecto de este texto? Dice, los rabínicos, esta es una cita de César Vidal, los rabinos y todos los estudiosos del libro de Daniel concuerdan que la profecía de las 70 semanas es exactamente en los días que vino Cristo. Pero los rabinos y estudiosos dicen, no sabemos por qué no vino el Mesías. Y yo cuando escuché eso me doblé la boca, de verdad. Porque estuvo ahí. Y ellos estudiando la profecía dicen, claro, era esta época. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Y estuvo ahí. ¿Y qué dice Juan? A los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El Señor les bendiga. Entonces, como no recibieron, Dios se vuelve a los gentiles. Dios está trabajando ahora con los gentiles. Amén. Después dice, estos son los que no eran mi pueblo. Estos son los que no era la amada. ¿Cierto? Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estos somos nosotros, hermanos. ¿No le emociona eso? Si nosotros no teníamos por qué estar en esta ecuación, hermano. Para nada. Y Dios dice, voy a dejar de mirar a ustedes y voy a llamar a vosotros. Son más paganos y tienen todas las maldiciones del mundo, pero yo los voy a llamar y les diré, pueblo mío. ¿Cierto? Este es mi pueblo y estos son mis amados. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. Yo no sé si llegó hasta el 26 o al 29. ¿Me puede corroborar usted? Por favor. Pero voy a seguir. Después, si me paso, la próxima semana están adelantados. Y dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Ya? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bien, estoy dentro de... Todavía, hermano, hay predicación. Cuando decimos, porque lo dice la Escritura, cuando decimos que Dios está hablando aquí en el capítulo 9 de cómo llamó a Israel, también les advirtió que no todos, desde el primer versículo que leyó el hermano Luis adelante, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿cierto? Ya, no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si Israel tuviera, en el tiempo que el Señor se vuelva a su pueblo, si Israel tuviera 90 millones, ¿me está escuchando? Si Israel tuviera 90 millones de israelitas entre los que están en Jerusalén y el resto del mundo, tan solo 30 millones serán salvos. Ya, pastor, ¿y cómo sabe eso? Porque la Escritura dice en Zacarías 9, dice, y meteré, ¿cierto?, la tercera parte en el horno y meteré la otra tercera parte y tan solo una tercera parte será salva de la nación de Israel. ¿Me entiende? Tan solo una tercera parte. También dice la palabra. ¿Ya? Esta interpretación que acabo de decir la da John MacArthur con respecto de ese texto. ¿Ya? Pero también hay quienes dicen que van a ser menos. ¿Por qué? Porque cuando Elías subía de Jezabel, Elías pensaba que era el único que había quedado. ¿Y qué le dijo el Señor? Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Cierto? Entonces, Isaías dice también que aunque los hijos de Israel fueron como la arena del mar, las estrellas del cielo, tan solo un remanente, es decir, una parte será salvo. Si es la tercera parte de la nación o es menos, ese restito que queda, ¿me están escuchando?
será constituida nación de Israel. Por eso decimos que van a ser salvos como nación. No que todos los individuos van a ser salvos, sino que los que queden van a constituir ante Dios una nación. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto? Porque si Dios no hubiese dejado, escúchenme bien esto, ese remanente para el final, ¿qué nación merecería mayor castigo? ¿Sodoma, Gomorra, hermano, la nación vecina o Israel? ¿Israel? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho estas cosas, les digo que hace mucho tiempo que se hubiesen arrepentido. ¿Nos dice el Señor Jesucristo eso? ¿Y qué dice el apóstol Pablo acá? Dice que por causa de que Dios tiene un remanente para Israel, ya, hermanos, los tiene y los tendrá al final. Porque si no, ya los hubiese destruido hace mucho tiempo. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Yo lo considero esto muy grande, una prueba tan grande de Dios y de su existencia. ¿Sabe, hermano? No sé si está muy cansado, pero quiero redondear esta idea porque esta idea se mezcla mucho con escatología, un tema que a mí me gusta mucho. Hermanos, fue un día John MacArthur con otro predicador a Israel. Y cuando Israel ya llevaba algunos años de fundada y le dieron la oportunidad en una conferencia, no sé de qué se trataba, pero fueron, y John MacArthur llevaba un discurso de esto, de decir cómo Dios ama a Israel. Y dice que se levanta otra persona, también cristiano, y le dice que Dios ya no tiene nada que ver con Israel y que ahora ve a la iglesia. y dice John MacArthur que no lo podía creer. ¿Cómo ignorar lo que dice aquí la Biblia? Decir que la iglesia es el Israel de Dios y que con esa nación Dios no tiene nada es ser ciego, pero ciego, ciego, porque yo tengo que ver que esa nación es la más próspera de, hermano, de Oriente Medio y tal vez de muchos otros lugares. ¿No es así? Y que han hecho florecer el desierto como les había dicho Dios y han hecho varias cosas como les había dicho Dios. John MacArthur dice exactamente esto con respecto de ese versículo. Dice, ¿han visto a hititas ustedes hoy día? ¿Han visto una de las naciones de la época bíblica gente hoy día que tenga el mismo nombre y que sea nación hoy día? ¿Hay? No queda nadie. Y se ha probado, dice John MacArthur, que la pureza que había en los días de Jesús con respecto de la nación de Israel es la misma que hay hoy día, es decir, no ha sido alterada. Que la pureza de sangre, a eso se refiere, que había en los días de Jesús con respecto a la nación de Israel es la misma, no se ha alterado. ¿Qué nación puede decir que tiene la misma pureza de sangre que tuvo en ese tiempo? Entonces, hermano, Dios amó a esa nación. Dios la amó de una forma increíble y no le preguntó, Israel, ¿quieres que te ame? No le dijo eso. La amó y la ama. Y nos ama a nosotros, su iglesia. Y Dios tiene un plan. Y el plan es unirnos en el futuro glorioso. Unirnos. Porque la raíz de donde se alimenta Israel es Dios. Aunque usted no lo crea. Y de esa raíz nacen las ramas del olivo real. Y de esas ramas el Señor sacó y nos puso a nosotros. ¿Cierto? Que es maravilloso, Señor. No me voy a adelantar al otro capítulo, pero esta es la palabra del Señor. En el próximo capítulo, hermano, lo que se verá ahora es la responsabilidad de Israel. Porque aquí se habló de la elección de Dios. En el próximo capítulo se hablará de la responsabilidad de Israel. Acuérdense del resumen que hizo Ironside. ¿Qué dijo? En el capítulo 9 es como Dios llamó a Israel. En el capítulo 10 es como Dios está actuando hoy con Israel. Y en el capítulo 11 es como Dios actuará en el futuro con Israel.
El Señor les bendiga. Amén.